Hola, hola, ¿qué tal, hermanitos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. No sé qué día van a estar viendo o a qué hora van a estar viendo este video. Ya saben, su hermanito en Cristo, Peter Press Flowers, o tío Peter, como me quieran conocer. Eh, ¿Por qué tengo esta cruz? Bueno, pues este es un símbolo de escuela de pastoral, véanlo bien, porque luego dicen que es una calaca, no, es Jesús Buen Pastor. Y esta es una identificación para saber que has terminado 13 años en escuela de pastoral. Su servidor no es alguna persona improvisada, Cristo lo llamó para servirte con amor, para prepararte con amor a través de este servidor pecaminoso, pero servidor a los pies de Cristo. Porque Dios se vale de las personas más inservibles para ser servibles. Así es que, por eso, esta crucecita. Escuela Pastoral, luz y sal, para aprender a vivir, reunir y servir. Este es un grito de júbilo de parte del fundador de Escuela de Pastoral. Bueno, vamos a continuar ahora con esta formación que le hemos estado llamando formación bíblica, pero en este tema se llama la palabra de Dios se predica. La palabra de Dios se predica. Hoy vamos a aprender la gran diferencia entre lo que es predicar y lo que es evangelizar. La palabra predicar viene del griego kerigma, que significa proclamar. Proclamar. Lógicamente que hay que entender lo que es proclamar cosas mundanas y proclamar la palabra de Dios. Ahora nos vamos a enfocar lo que es palabra de Dios, porque desde el término proclamar, cuando vemos al del tianguis diciéndole llévele, llévele, que cuánto le damos, que va a llevar, está proclamando. Pero nosotros también vemos a los hermanitos que no son católicos, que se acaban anunciando y diciendo y gritando, también están proclamando la palabra de Dios. Están proclamando. Pero hay veces que es necesario evangelizar. Proclamar es decir algo, gritar algo. Ya dentro de lo que es la iglesia, proclamar es el querigma, vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como evangelizar es algo mucho más profundo todavía, si el querigma es la buena nueva, como que la primera noticia, como el primer toque de la campana, la catequesis es ese eco que se va extendiendo, es más profundo, no es un toque, sino si bien es el primer inicio, el primer toque, el primer boom, el querigma es algo que se va extendiendo a lo largo de toda nuestra vida. Porque el evangelio no es cuestión de una escucha, sino una vida de escucha, una vida en Cristo Jesús. ¿Vamos? Eso es la gran diferencia. Estaremos viendo también que querigma propiamente va al corazón. De momento te llega al corazón. Entra por tu escucha y va al corazón. Todo es a través de la fe. Si tú no crees, mira, si estás viendo este video, posiblemente tú quedes convencida de lo que yo estoy hablando y de lo que es la palabra de Dios que se tiene que proclamar. Pero si tú no tienes fe, si tú no escuchas, si tu fe no entra a través de la escucha, así pudiera estar el mejor predicador protestante, así pudiera estar el sacerdote más preparado, Luis Toro, podríamos decir en Biblia, y
podríamos traer al cardenal, al obispo y el mismo papa. Si tú no crees, estás sellado. La entrada de la escucha, aquí es la entrada de la palabra. Llega a tu mente, llega a tu corazón, querigma. Proclamación de la palabra de Dios. Llega a tu mente, catequesis. ¿Ve? Vamos a leer brevemente lo que dice Romanos 10:15. Gloria a Dios. Por tanto, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocar a aquel a quien no creen? ¿Y cómo van a creer si no han oído su mensaje? ¿Y cómo van a oír su mensaje si nadie les proclama? ¿Y cómo lo van a proclamar si no son enviados? Por eso dice la Escritura, qué hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva. Pero no todos han aceptado la buena noticia. La fe, en todo caso, la fe surge de la proclamación de la palabra de Cristo. ¿Será que no has escuchado la palabra de Dios? Mateo capítulo 4, verso 4 dice que la palabra de Dios es un alimento, porque no solo de pan vive el hombre. Hoy vivimos queriendo degustar muchísimas cosas. Comentaba el padre Arturo Cornejo, antes la gente se moría de hambre y ahora la gente se muere de gorda. Pero ¿sabes una cosa? La diferencia está en que no se han deleitado del manjar exquisito de la palabra de Dios. Le entran a los carbohidratos y se vuelven gordos, pero no se han adentrado al proyecto de salvación de Dios. Por lo tanto, ni ayudan ni se ayudan. Ni ayudan a los demás a entender la palabra de Dios y ellos mismos tampoco. Por lo tanto, así como está su cuerpo de obeso, así también está su espíritu. Se están volviendo diabéticos espirituales. ¿Qué cosas son diabéticos espirituales? Pues eso, diabetes quiere decir a través de todo lo que comes, sale a través de nada sirve. Como principio, la diabetes tiene esa característica de mucha hambre, mucha sed. Sus células están siempre sedientas y su organismo está siempre careciente de nutrientes. Entonces les da mucha sed y mucha hambre, pero por más por más comida que degusten o por más agua que ingieran, no se satisfacen. Por lo tanto, todos los nutrientes entran y se van. Así como decían nuestros antepasados, aquí escuchas la palabra de Dios y aquí sale de este lado. Por eso tenemos diabetes espiritual. Pero dice que si la palabra de Dios es un alimento espiritual necesario para todo el mundo, y como dijimos al principio de todas estas charlas, el Papa Juan XXIII en su Cartas Omnium Salvitus, que invita a proclamar, decía, hoy más que nunca se necesita insertar la sangre perenne y vital de Cristo a la sociedad. Hasta me lo aprendí de memoria porque la verdad es muy emocionante lo que dice el Padre. Hoy estamos, eso se dijo en 1965, han pasado 60 años. Han pasado 60 años y mira, la sociedad está mucho peor de lo que antes estaba. Antes allá en el 65 empezaba el mensaje por televisión,
por cine, la prensa. Eso era, todavía existía se acababa de inventar el telegrama, el teléfono apenas estaba iniciando. Hoy, Dios mío, nos ha invadido el internet, nos ha invadido el celular, nos ha invadido todo mundo. Y antes lo que era difícil encontrar ahora está a la mano. Todo tipo de pecado que antes estaba lejos de tu imaginación, ahora está al pedir de boca. En cuanto le des al teclado lo que buscas, ahí aparece de todo. ¿Sí? Qué triste que la misma tecnología se presente para el mal y no para el bien. Para el bien se restringe y para algunas cosas se amplía. Y sin embargo, la culpa no es de la tecnología. Con el mismo dedo que tecleas las cosas demoníacas, puedes teclear las cosas de Dios. Es el mismo celular. Es tu mismo cuerpo que decide para las cosas de bien y para las cosas de mal. Entonces, si Mateo 4:2, 4:4 dice que no solo de pan vive el hombre, sino todo lo que sale de las palabras de Dios, entonces es un alimento exquisito. Y entonces urge llevarlo. Mateo 28:20. Vayan por todo el mundo, ese alimento, ese manjar, llévelo. La gente está desnutrida. No hay gente que no necesite de Dios. El problema es que no todos quieren saber de Dios. Hemos dicho que el querigma va directamente al corazón, incluye vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que la catequesis va a la mente, al cerebro. Pero que Romanos 10:15 dice que la fe entra por la escucha de la palabra de Dios. Y termina con una pregunta: ¿acaso no has escuchado tú de la palabra de Dios? ¿Sabes una cosa? Principalmente nosotros como católicos decimos que proclamamos la palabra de Dios, y de una forma simple, sencilla y eficaz se logra en la Eucaristía. La Eucaristía es una celebración tan completa, tan compleja de entender, muy difícil de escudriñar, porque es igual que la palabra de Dios, pero que nos alimenta de una forma tan especial que cuando decimos, hay una parte en la celebración y que es como que la forma, como que un eslogan que abarca todo, porque celebramos la palabra de Dios, porque nos alentamos en la palabra de Dios, entra por la escucha, como que vamos a escuchar a Romanos 10, desde el 15, desde el 13 hasta el 17, pero también nuestro espíritu y los pecados que Cristo borra, no tan solo a través, bueno, sí es a través de la confesión, pero ahora de manera directa a través de la Sagrada Eucaristía. Es para alabar y bendecir a Dios y estar en presencia de Dios. Más bien, Dios está con nosotros a través de su cuerpo y su sangre. Y para englobar todas esas palabras, todos esos actos y conjuntos rituales, en unas sencillas palabras decimos: anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Las últimas palabras de la Biblia, por si no se lo sabían. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Las últimas palabras del Apocalipsis, las últimas letras, el último versículo. Eso es lo que hacemos como católicos, proclamamos cada vez, así dice San Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, cada vez que nosotros levantamos tu cuerpo, proclamamos tu nombre y anunciamos tu resurrección. Cada vez, si es que, hermano, entre más vayas a misa, más va a ser necesario, estás proclamando.
Lógicamente eso lo haces de manera inconsciente. Vamos a hablar la realidad, porque no todos están en frecuencia de lo que yo estoy diciendo. Algunos van a decir, ¿de cuál fumó? ¿Por qué me está diciendo esto el hermano Pedro? Otros van a decir, oh, el hermano Pedro, oh my God, este sí sabe, ¿sí? Yo solamente le estoy pasando como testimonio lo que yo he vivido y he sentido en el presbiterio, cuando estoy ahí de rodillas junto al sacerdote, que es mi Señor Jesús en persona Cristo, que está levantando el cuerpo y la sangre, y dice, este es el Cordero de Dios, y tú te estás ahí de rodilla y viendo cómo la gloria de Dios baja, y ese canto tan hermoso, que no se sabe si el cielo bajó, la iglesia subió, hay ángeles alrededor. Qué hermosa es la Eucaristía, pero viéndola desde esa forma práctica y vivida en nuestro corazón y nuestra mente, de esa forma estamos proclamando la palabra de Dios. Pero sin embargo, nosotros estamos diciendo que tenemos que proclamar la palabra de Dios con nuestra vida. Por eso dice San Agustín dice, cuiden muy bien tu testimonio, porque es el único evangelio. Qué tristeza. Cuida muy bien tu testimonio, porque es el único evangelio que otros leerán. Triste lo que dice y efectivo, porque pocas veces leen la Biblia, pero es bien fácil meter las narices en vidas ajenas. Pocas veces le dedicas tiempo a escudriñar, a meditar, a analizar la palabra de Dios, pero te refascina andarte metiendo en vidas ajenas y andar por eso los programas de televisión y otras cosas, porque te refascina ver una vida exterior o ajena y no te preocupas por tu vida personal o tu vida espiritual personal. ¿Sí? San Agustín no se equivoca. Ahora, ¿quieres hablar de testimonio? Pues el testimonio es tu vida con relación con la palabra de Dios. La palabra de Dios acá, que te muestra el WhatsApp del Señor, el Facebook del Señor, donde todos los días te va a estar hablando y tú prefieres otras cosas. Eso se llama mal testimonio. Pero cuando te empeñas en escuchar la palabra de Dios, en reproducir la palabra de Dios, entonces te conviertes en como parte esencial de la evangelización. Cuando tú lees la Biblia, haces oración, vas a misa, visitas enfermos, les hablas de Cristo, haces rosario y haces muchas otras cosas. ¡Qué hermoso! Porque das testimonio. Cuando vives tus sacramentos, ya desde allí tienes todos tus sacramentos. Qué dicha más grande. Hay quien tiene todos sus sacramentos, pero ni les toma en cuenta. Están bien matrimoniados, pero ni en cuenta. Andan diciendo, ay, hijo mío, no te cases, porque casándote ya te amolaste. No, claro que no. Estando en matrimonio, también das buen testimonio. Cásate, al contrario. Personalmente les digo, a mí me sirvió haberme casado. Porque cuando no estás casado, no tienes compromiso, entonces vives la vida loca, andas por ahí gastándote hasta lo que no tienes, estás con trabajo a duras penas pagando una renta o vives con tus papás, ahí les das una miseria y el resto te lo gastas en todas tus cosas personales, dice. Pero nunca tienes un tiempo para comprar terreno, para pagar la luz, para pagar agua. Eso solamente son necesidades cuando tú estás casado. ¿Sí? Ya con tu matrimonio estás dando testimonio, estás dejando algo a la humanidad y vendrán tus hijos. Y cuando crezcan tus hijos, dice un documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, en el numeral 11, que somos nosotros, tú y yo, que somos locos. Lucas dice el programa de Chespirito. Nosotros, tú y yo somos los padres de nuestra casa. Tú y yo somos los primeros predicadores de la palabra de Dios en nuestra casa. Somos los predicadores en nuestra casa. Si alguien viene con otras ideas, anatema, así dice
Gálatas 1:8. Si alguien viene a tu casa a decirte cosas que no están ni compartes en tu casa, sea anatema. Por eso es necesario que se lea la palabra de Dios, que se entienda, que seas tú como padre de familia, como esa iglesia particular en tu casa, para que tú des testimonio. También dice 2 de Timoteo 2:9, la palabra de Dios no está encadenada. Yo estoy encadenado, dice San Pablo, yo estoy encadenado, pero la palabra de Dios no está encadenada. No está aquí, pero 2 de Timoteo 2, verso 2, dice lo siguiente: ve y busca a una persona que sea capaz de dar testimonio. Se los voy a leer. Gloria a Dios. Así pues, hijo mío, mantente fuerte, apoyado en la gracia de Jesucristo, y lo que me oíste proclamar en presencia de tantos testigos, confíalo a personas que sean fieles, capaces a su vez de enseñar a otra persona. ¿Cuántas personas están involucradas? Mira, primeramente Jesús se le revela a Pablo. Pablo le dice a Timoteo: hijo mío, échale ganas, mantente fuerte, apoyado en la gracia de Cristo Jesús. Y lo que me oíste decir, o lo que me oíste proclamar en presencia de muchos testigos, confíalo a personas fieles. Cristo, Pablo, Timoteo, personas fieles, que sean capaces a su vez de enseñar a otras personas. Jaque mate, 5 más 5, yes. Jesús, Pablo, Timoteo, testigos, y que van a ser capaces de enseñarle a los demás. ¿Qué más quieres? Primera de Corintios, segunda de Filipenses 2:15, dice muchos proclaman la palabra de Dios, aunque sea por contienda, ¿sí? Pero a mí lo que más me gusta es que Cristo sea conocido. Filipenses 1:15, vamos a ver si lo alcanzamos a leer. Filipenses 1:15. También está Primera de Corintios 9:27. Por aquí lo vamos a encontrar. No, ya no nos da tiempo. Filipenses 1:27. Algunos predican por amor, otros por competencia, pero aquí lo que más importa es que Cristo sea conocido. Y por último, 2 de Corintios 9:27, para mí la evangelización no es cuestión de trabajo ajeno, más bien son cosas de Dios que me incumben. Ay de mí si no evangelizara. A Jesús por María, Ave María.